Buenos días, Shalom. En esta ocasión voy a contarle la historia de mi transformación, cómo conocí al rey de Israel, cómo ocurrió todo a través de visiones de noche y bueno, en ese entonces no lo conocía, era blasfemo, desobediente, todo tipo como si fuera un pagano, pues totalmente del mundo. Lo que sucede es que yo pertenecía a una asociación satanista llamada Palo Monte, que hacían hechicería, brujería y todo ese tipo de cosas que son despreciables y abominables al rey de Israel. Entonces yo duré como 11 años en ese culto, en ese rito. Tenía 21 demonios a mi favor que me acompañaban, me contaban cosas, decía todo, pues todo, el cual yo podía saber que una persona que como estaba vestida, yo podía, descendían espíritus malos sobre mi carne, que Yeshua reprende todas esas potestades, huestes, gobernantes que recurrieron en mi vida. Entonces un día yo miro hacia el cielo de noche y se veían las estrellas preciosísimas y estaba una luna llena. Entonces yo hablé porque no me gustaba pronunciar el nombre del Eterno, pues. Entonces yo le dije, tú que estás arriba en el cielo que me escuchas, si existe la posibilidad de que si no me ayudas a cambiar, yo no voy a cambiar porque yo ya veía que no iba a mejor, pues ya estaba viendo que era como un engaño, pero bueno, yo dije que se haga tu voluntad. Entonces yo ya estaba como rechazando todo eso, pues. Un día me decidí y le dije a mi madre, mira mamá, bótame todas esas cosas que yo tengo ahí. Era un caldero con varias cosas, pues mi mamá y yo le dije, bótame eso en un lugar donde yo nunca lo vaya a conseguir, en un lugar donde yo no lo vaya a conseguir para que yo no pueda regresar ahí. Y mi mamá fue y me botó todo eso, me arrojó eso en una montaña y bueno, se deshizo de eso. Sucede que en ese mismo día que ella me botó todas esas cosas, había una fiesta acá pagana de una deidad que le dicen San Juan, blasfemando por todos lados y tocan tambores, haciendo restos africanos, es lo mismo, pues, pero le cambian el nombre. Uno cuando uno ya entiende, ya uno ya sabe cómo es todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo voy subiendo a mi casa y me paro a reposar, pues, en las escaleras, pues, porque me faltaban unos metros para llegar a mi casa. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento escucho como unas garras caminando, como cuando el perro va caminando, un perro va caminando y el piso es como de cerámica o algo así, y se escuchan las garras, pues a lo lejos, como las pezuñas. Entonces yo volteo y yo observo que yo pensaba que era el perro de un vecino, pues una vecina cerca. Entonces cuando en ese instante yo observo, no era ningún perro de ninguna vecina, sino que era una hiena, un animal que para poderlo ver tienes que verlo en un zoológico o ir directamente a África porque ese animal aquí no existe. Entonces me paralizó, no me podía mover. Y me caminó al frente, se me paró al frente, caminó y dio como tres pasos, como si fuera a caminar, pero a una velocidad que yo jamás he visto algo así en mi vida. Y que lo que sucede es que volteó la cabeza a 360 grados como si fuera un búho. Fue impresionante, pues no me podía mover. Tenía los ojos negros, los dientes así horribles, que para tú desmayarte de la impresión. Entonces yo inocente, yo quise atacarlo con las mismas cosas que yo me habían enseñado, oraciones y cosas. Y Yeshua reprende toda esa atadura y toda esa locura. Entonces no funcionaba. Entonces no se escuchaba viento, no se escuchaba ni el aire soplar, nada, no se escuchaba nada. Era esa entidad que estaba ahí demoníaca y yo.
Entonces yo sabía que era un gobernante muy poderoso porque si se viene representar, se materializa como una forma de una hiena, como un animal que habita en África porque algo malo era a otro nivel. Entonces yo empiezo a pedir en mi mente porque no podía nada, lo único que yo tenía control de mi cuerpo era de mis ojos, pero todo lo demás estaba paralizado totalmente. Entonces empiezo a clamar a Rey Israel, por favor, ayúdame, por favor, tú sabes que yo estoy buscando de ti, yo boté todas esas cosas porque sabes que yo estoy buscando de ti, yo quiero dejar todo esto atrás. Entonces como pude, empecé a recuperar los sentidos de mi cuerpo, empecé a medio moverme, a caminar, pero pareciera que fuera un niño cuando empieza a caminar, algo similar así. Y tú vas caminando como si te fueran pegados, parece que me fueran pegados muchísimo y no podía casi caminar. Yo iba caminando poco a poco hasta que llegué a la puerta de mi casa y abro la puerta. Entonces cuando volteo a observar para ver si estaba atrás de eso, me estaba siguiendo algo, estaba viéndome a lo lejos y tranqué esa puerta y después subí y entonces me asomé a ver y todavía me estaba viendo. Ese día transcurrió aterrorizado totalmente, se fue de madrugada como a las 2 de la mañana. Dormí con la luz prendida del terror que tenía. Pasaron ese día, arribó el día siguiente, porque era de día y para allá y no quería estar en la casa porque estaba aterrorizado, porque ya tenía esa experiencia, le conté a mi mamá y mi mamá, bueno, vamos a orar, mi mamá es creyente de la palabra, pero sucede que en la noche, esa noche, parecía que tiraron los platos al suelo, los vasos, todo se escuchaba como si estuvieran haciendo un desastre en la casa, pero cuando te asomaba no había nada. Entonces yo estaba aterrorizado, yo durmiendo por un lado de mi cuarto y me acuesto a dormir con la luz encendida. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese momento me pasa que se me aparece, se me aparece un hombre, pero era transparente totalmente. Es una silueta de un hombre transparente y me agarró por el cuello y me empezó a hablar y me dijo, traidor, traidor, me traicionaste por él, me traicionaste por él. Ahora estás a favor de él. Traidor, traidor, traidor. Entonces me estaba ahorcando. Entonces no podía pronunciar porque sabía que he escrito una Torah que ningún espíritu inmundo va a declarar el nombre de Yeshua Hamashiach en su boca jamás. No lo podía declarar porque está escrito está. Ahí se cumple la Torah. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese instante yo empiezo a clamar, porque me estaba dejando sin oxígeno, me estaba matando. Relativamente me estaba matando, me estaba ahorcando. Entonces me suelta. Yo empiezo a clamar Rey de Israel y él me suelta. Entonces yo había entendido en ese instante que tenía demasiado poder, era más poderoso que él. Si yo quiero estar con el Rey de Israel, que es más poderoso que todos los dioses falsos que existen aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo agarro y, y otra vez me vuelve a agarrar por el cuello. La segunda vez yo ya estaba sofocado ya y no había pasado, estaba paralizado. Nada más podía ver, lo único que tenía control era de mis ojos, nada más. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese instante vuelvo a clamar Rey de Israel y me suelta. Entonces me dijo, traidor, traidor, ¿cómo es posible que me vas a abandonar? Y reclamándome, pues furioso. Entonces me dijo en ese instante, prepárate, prepárate. Esa palabra prepárate me la repitió yo creo que más de 500 veces. Demasiado rápido, prepárate, prepárate, prepárate. No será hoy o mañana, pero tú y yo nos vamos a enfrentar, prepárate. Entonces agarró y se fue, cruzó la pared y se fue. Entonces pasó el tiempo, entonces yo volví a caer en la idolatría, pero me cambié el bando de los católicos. Lo que hice fue cambiar de ornamenta, cambié de vestidura, pero era lo mismo, adorando imagen otra vez. Y yo me fui 8 años al extranjero, pero antes de irme se me apareció una virgen. Yo sé que eso es un demonio que Yeshua lo reprende, una virgen, materializa una virgen, la vi. Entonces empecé con el culto de la idolatría otra vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pasa el tiempo. En el 2019, ¿qué es lo que sucede? Que en el 2019 yo quería retroceder. Yo dije, no, no, no va.
no veo la vida, no le veo sentido a la vida, católicos son todos falsos, todos son falsos, en la brujería era mejor. Si yo voy a volver a la brujería, pues dije yo voy a volver. Entonces en una visión de noche me dieron una tremenda advertencia el rey de Israel, porque era él. Yo no jamás en ese entonces había leído la Biblia. Yo vengo leyendo la Torá desde el 2020 en adelante y nunca la he leído completa. Ahora es que voy por Actía. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese entonces yo tengo una visión de noche y voy caminando por de, una calle llena de tierra, una calle humilde pues llena de tierra y habían casas como de barro, pero tenían como tejado. Eran bonitas, pues yo jamás había visto algo así. Entonces veo un hombre que yo volteo hacia mano derecha y para ver hacia los lados y había desierto por un lado y por este lado habían casitas bonitas. Y cuando volteo la mirada hasta donde estaban las casas, ¿qué es lo que sucede? Que ahí estaba automáticamente un hombre vestido con piel de cuero. Hombre, tenía un bolso y me hablaba, tenía su barba, tenía los cabellos crespos, tenía los ojos claros. Entonces yo dije, ¿quién es él? Pero él me hablaba y yo no lo entendía, pues yo lo que le hacía era con la cabeza, sí, 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 y entonces él me empezó a sonreír como diciendo, mira, tan inocente que él no me entiende, pues, pero no me rechaza. Entonces, en un momento cuando yo volteo, él me señala todas las cosas y me hablaba en su idioma. Yo sé que es hebreo, ahora sí entendí que es hebreo. Entonces veo al final de ese segmento un libro grandísimo que se empieza a abrir y se empiezan a pasar las páginas. Pero yo cuando volteo a los lados estaba yo solo y empiezo a temblar como un terremoto. Y una voz empezó a hablar, una voz como estremecía la tierra, estremecía el cielo y yo caí de rodillas. Y él me dijo, hijo mío, recuérdate de dónde te saqué, quién era y qué hacía. Recuérdate de dónde te saqué yo a ti. Recuérdate quién eres, qué hacía y ahora quién eres tú. Tú no puedes retroceder, tú no puedes retroceder, tú no puedes retroceder. Me habló 3 veces. Cuando te dicen 3 veces la misma palabra es una advertencia. Entonces yo reconocí directamente que era el rey de Israel porque temblaba la tierra, era como una voz, era como trueno hablando, era demasiado poder. Entonces tú caes de rodilla automático. Entonces yo le digo con este relato de mi vida que el rey de Israel sí existe, hermano, porque en los últimos tiempos fue profetizado que se derramaría el Ruach HaKodesh sobre toda carne y los jóvenes tendrían sueños, profetizarían, los ancianos también, y se está cumpliendo, todo se está cumpliendo. Espero estén bien, cuídense mucho, yo voy a seguir relatándole hasta el final de las últimas visiones que me dieron, porque tengo que entregárselas a todos ustedes. Cuídense mucho, shalom.